Quiero repasar brevemente las 12 características que estudiamos en nuestro tema anterior sobre el cuerno pequeño y la bestia. Y voy a hacer esto rápidamente porque hoy queremos ver el cumplimiento de la profecía que estudiamos la vez pasada. La vez pasada presentamos solamente 12 características, no identificamos quién es el cuerno pequeño o quién es la bestia. Pero hoy vamos a notar varias referencias históricas y varias razones que identifican claramente qué poder es este representado por el cuerno pequeño y por la bestia. Repasando las 12 características. Número 1, tiene que ser un poder que se levanta en Europa, porque se levanta entre los 10 cuernos que representan las 10 divisiones del Imperio Romano, lo que hoy es Europa. En segundo lugar, tiene que ser un poder romano, porque se levanta de la cabeza del dragón, que es Satanás, pero que representa a Roma, porque procuró matar a Jesús. Tiene que levantarse en tercer lugar después del año 476, cuando terminó de fragmentarse el Imperio Romano. Número 4, tiene que haber arrancado 3 de esos 10 reinos de raíz. Es decir, hoy no hay nación europea que descienda de esos 3 reinos que fueron arrancados de raíz. Número 5, tiene que ser un poder que habla blasfemias contra Dios. No es un poder ateo, no es un poder irreligioso, es un poder religioso que profesa tener el poder de perdonar pecados y que profesa tener a Dios o al representante de Dios aquí en la tierra. Característica número 6, tiene que ser un poder político religioso, porque es diferente que los reinos que vinieron antes, que eran solamente reinos políticos. Es una amalgama de hierro y barro, como hemos estudiado en un tema anterior. Característica número 7, es un poder que tiene que haber perseguido a los santos de Dios, perseguido a la verdadera iglesia de Dios. Característica número 8, tiene que haber procurado cambiar el calendario profético de Dios, el orden de los eventos proféticos, quiénes van a cumplir esos eventos y a dónde se van a cumplir esos eventos. Número 9, es un poder que pensó que podía cambiar la santa ley de Dios. Es un poder que en algún sentido se metió con la ley de Dios y procuró cambiar los 10 mandamientos de alguna forma. Número 10, es un poder que tiene que haber gobernado por 1260 años. Tiene que haberse levantado después del año 476 y haber gobernado 1260 años en Europa. Característica número 11, al final de su periodo de dominio, al final de los 1260 años, iba a recibir una herida mortal, es decir, se le iba a quitar su poder. Por un tiempo, esta bestia, este cuerno pequeño, iban a estar inactivos. Pero después de un periodo de inactividad, la herida se iba a curar. Iba a recuperar su dominio mundial, en otras palabras, y todo el mundo se iba a maravillar en pos de esta bestia en los últimos días. Y finalmente, es un poder que tiene un número misterioso. El número 666 es número de hombre, es número de su nombre, que significa que su nombre, las letras tienen valor numérico y tiene que ser los números romanos porque este es un poder romano y tiene que ser un nombre que da 666 en números romanos y tiene que ser un nombre blasfemo. Un nombre que indica que él cree que es Dios en la tierra y cree que tiene poder para perdonar pecados. Ahora, lo que quiero hacer en los próximos minutos es hablar del cumplimiento de esta profecía del cuerno pequeño y de la bestia. Antes de identificar el poder representado por estos símbolos, necesito hacer una aclaración. Vamos a hablar de un sistema muy bien conocido por todos los que estamos aquí. Y los que están viendo vía satélite en diferentes partes del mundo de habla hispana,
yo creo que cuando vieron la primera presentación ya se imaginan cuál es este poder. Quiero decirles que hay muchas personas sinceras que aman a Dios dentro de este sistema. No estamos diciendo que todas las personas que pertenecen a este sistema son apóstatas. Hay muchos que aman a Dios y son verdaderos hijos de Dios. Estamos hablando es del sistema. Estamos hablando de la organización de este sistema. No estamos hablando de todos los individuos que pertenecen al sistema, porque Dios tiene mucho verdadero pueblo en este sistema. Porque dice en Apocalipsis 18 que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Dice, salid de ella, pueblo mío. Es decir, que Dios tiene mucho pueblo en Babilonia. Gente sincera que ama a Dios, que cuando oye estas cosas, dice, yo no sabía esto, yo tengo que salir de este sistema. Así que quiero que quede absolutamente claro que no estoy criticando personas individuales dentro de este sistema. Lo que estamos haciendo es analizando el sistema, la organización a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a mirar las 12 características y cómo se cumplieron en este sistema. Les voy a decir de plano, desde este momento, qué sistema es representado por el cuerno pequeño y la bestia. No cabe duda alguna de que estos poderes o estos símbolos representan a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ojalá yo no tuviera que decir eso, porque yo tengo inclusive amigos que son católicos romanos. Aman a Dios, son sinceros, como les he mencionado, pero las características hablan de por sí mismas. Y cuando yo acepté el llamado para predicar, le prometí a Dios que iba a predicar toda la verdad, aunque se desplomaran los cielos. No porque odio a la gente, sino porque amo a la gente. Y quiero que la gente se salve de los sistemas que están contemplados en las profecías. Primera característica, y aquí tengo unas hojas porque voy a leer varias citas históricas ilustrando cada punto. Se iba a levantar en Europa Occidental. Voy a leer algunas citas de historiadores, no les voy a dar de qué libro vienen ni de qué página, porque si consiguen el DVD, ahí están todas las referencias, dónde está, en qué página está y en qué libro está y quién es el autor. Por la premura del tiempo solamente les voy a leer las citas. Dice un historiador, el anticristo o el cuerno pequeño debe buscarse entre los 10 reinos del Imperio Romano Occidental. No lo digo yo, lo dice un historiador, Thomas Newton. Nuevamente dice, el anticristo o el cuerno pequeño debe buscarse entre los 10 reinos del Imperio Romano Occidental. Otro historiador, es un comentarista muy famoso, Albert Barnes, dice esto: aún los romanistas, es decir, los católicos, admiten que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos como resultado de las incursiones de las naciones del norte, es decir, de las tribus bárbaras. Los mismos católicos admiten que Europa se dividió en varios reinos cuando el Imperio Romano Occidental cayó. Es decir, ellos mismos dicen que lo que hoy es Europa fue el resultado de esas invasiones bárbaras. Es decir, los historiadores nos dicen claramente que el cuerno pequeño, la bestia, se iban a levantar en medio de esos 10 reinos que son los reinos o los países de Europa Occidental. Esa es la primera característica. La segunda característica es que iba a ser un poder romano, porque se levanta el cuerno pequeño de la cabeza del dragón que representa Roma, y el dragón le da su poder a la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. Ahora, fíjense los siguientes datos. Tiene que ser un poder romano. ¿Cómo se llama la Iglesia Católica? Se llama Iglesia Apostólica. ¿Católica, apostólica qué? Romana. ¿A dónde tiene su sede? En Roma. Si ustedes han ido al Vaticano, verán que la arquitectura es romana. El sistema de numeración que usan es el sistema de los números romanos. Su idioma oficial es latín. Además de eso,
se le llama a su líder el sumo pontífice, que es el nombre que se le daba a los emperadores romanos, antes de que se le diera al papa. Además de eso, claramente la religión del papado viene de Roma pagana. Ellos mismos admiten eso. El cardenal Gibbons, por ejemplo, que fue cardenal de Baltimore por mucho tiempo, dijo: nosotros no negamos que muchas de las cosas del Imperio Romano, nosotros las adoptamos y las cristianizamos, las bautizamos y las hicimos cristianas. Además de eso, teólogos católicos como Malaquías Martín, que es un jesuita, dice claramente que la organización de la Iglesia Católica sigue el mismo patrón de la organización política del Imperio Romano. No tenemos tiempo de leer todas las citas, pero yo escribí un documento de 132 páginas con toda la documentación sobre esto que les estoy hablando en estos momentos. Fíjense lo que dicen los historiadores sobre el hecho de que el papado se originó en Roma y es un poder romano. Dice un historiador: la Iglesia Católica no era más que el Imperio Romano bautizado. El oficio del César fue perpetuado en el oficio del Papa. Otro historiador dice esto: la Iglesia Católica solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial y en verdad es su continuación. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación de Roma pagana a Roma papal. Otro historiador dice, hablando del papado, es una creación política tan imponente como un imperio mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. Aún otro historiador dice, la Roma cristiana es la sucesora legítima de la Roma pagana. Cristo triunfó y Roma se alistó para extender su dominio hasta el mismo cielo. Una cita más de otro historiador. Dice, una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte, es decir, cuando cae la primera Roma, la Roma pagana. Es la heredera de la religión que ha logrado vencer. Se apropió del esplendor externo que pertenecía a los césares. El emperador ya no es, pero el sumo pontífice vive aún. Ahora, el sumo pontífice es el vicario de Cristo, quien le ofrece a las tribus del norte la antigua civilización. Él los convierte a su credo y ellos le sirven como Padre y Juez Supremo. Son solamente unas pocas de las citas de historiadores, tengo página tras página de citas de autores no solamente no católicos, sino de autores católicos, donde dicen claramente que Roma papal es una continuación de Roma pagana, en todos sus sentidos. Es decir, la segunda característica es que tenía que ser un poder romano. Y la Iglesia Católica es un poder romano en todos sus sentidos, que se levantó en medio de las naciones de Europa. Tercera característica, tenía que levantarse después del año 476. Y la razón es que el Imperio Romano tenía que ser dividido antes que se levantara el cuerno pequeño. Ustedes recuerdan que los 10 cuernos estaban en la cabeza del dragón y tras los 10 sale el pequeño. Y los 10 reinos están completos, según los historiadores, en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador de Roma Occidental o del Imperio Romano Occidental. Su nombre era Rómulo Augustulo. Después de eso, en el 476, no hubo más emperadores en Roma Occidental. Ahora lo que había eran muchos reinos y pronto tomó el trono sobre estos reinos el obispo de Roma o el papa. Es decir, el papado sí se levantó después del año 476 a su poderío, tal cual lo contempla esta profecía. La cuarta característica, iba a arrancar de raíz a 10 de los reinos, o a 3 de estos 10 reinos, mejor dicho.
en que se dividió el Imperio Romano. Históricamente esto se puede comprobar. En realidad, entre los 10 reinos que se establecieron allá en lo que había sido el Imperio Romano, había 3 reinos que eran rebeldes a la autoridad de la Iglesia. Eran tribus arrianas, es decir, eran seguidores de Arrio. Ahora, lo que enseñaba Arrio era que Jesús fue un ser creado, fue la primera criatura de Dios el Padre. Y claro, la iglesia no enseñaba eso. La iglesia enseñaba que Jesús es eterno Dios. Y por lo tanto, estos 3 reinos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, como enseñaban contrario a la iglesia contrató al imperio, al poder político del imperio, para desarraigar a estos 3 reinos. Y es interesante que el primer reino, los érulos, fueron arrancados en el año 493. Y en Europa hoy no hay ningún país que descienda de los érulos. En el año 534 fueron arrancados los vándalos, otra de estas tribus bárbaras que habían venido del norte, se habían posesionado de parte del territorio del Imperio Romano Occidental. Los vándalos fueron desarraigados en el año 534. No hay ninguna nación hoy en Europa que descienda de los vándalos. Finalmente, el último reino en ser arrancado de raíz fue el reino de los ostrogodos, cuando Roma cayó en el año 538. Y los ostrogodos tampoco tienen en Europa ninguna nación que desciende de ellos. Es decir, los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron arrancados de raíz. No hay ninguna nación en Europa hoy que descienda de ellos. Mientras que hay otras naciones que descendieron de tribus bárbaras. Los anglosajones son los ingleses, los francos, los franceses, los alemanes, los lombardos, los italianos. Es decir, de las demás divisiones de los otros 7 reinos, hay naciones en Europa hoy. Pero de estos 3 reinos, no hay ninguna nación que descienda de ellos. Fueron arrancados de raíz, tal cual lo dice la profecía. ¿Qué diríamos de la quinta característica? La quinta característica es que debe ser un poder que profesa ser Dios en la tierra y que pretende tener el poder para perdonar pecados. Yo quiero leerles algunas citas, no solamente de autores protestantes, porque alguno podría decir, bueno, eso es lo que dicen los protestantes. Yo les voy a leer citas, es de autores católicos ahora, no de autores protestantes, autores católicos mismos. La primera cita que quiero leer viene de la Enciclopedia Católica, tomo 3, la página 139. Escuchen lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice: el Papa tiene tan grande dignidad y es ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario del Hijo de Dios. El Papa tiene una dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente de plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores. Además, esta es una enciclopedia católica, además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe,
o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. La Enciclopedia Católica. La mayoría de los católicos no conocen esto. De las mismas fuentes católicas. Aquí está otra cita de otra enciclopedia católica que se llama Prompta Biblioteca. Dice esto: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios, el Omnipotente, le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también el reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Las leyes divinas. Fíjense lo que dijo León XIII. El Papa León XIII dijo: nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios omnipotente. Fíjense lo que dijo el cardenal Bellarmino, un famoso cardenal de la época de la Reforma Protestante. Dijo esto: si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, es decir, si el Papa impusiera pecados y prohibiera virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. Eso lo dice un cardenal, el cardenal Bellarmino, no lo dice un protestante. Aquí está otra cita sobre el asunto del perdón de los pecados. Leí citas de teólogos católicos donde hablan de la dignidad y el poder del Papa. Ahora escuchen lo que dicen en cuanto a perdonar pecados. El perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote. Cuando dice, ego te absolvo, es decir, yo te perdono. En verdad, no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros tantos dioses. Otra cita de San Alfonso de Ligorio es esta. Bueno, vamos a leer primero otra cita de una revista católica, luego vamos a leer algunos más de Ligorio. Dice en la revista Our Sunday Visitor, que es una publicación de la Iglesia Católica, lo siguiente: y cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María, pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una sola vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Aquí viene otra de Ligorio. Yo estoy seguro que los que están viendo vía satélite desconocían que hay citas de estas en las publicaciones católicas. Fíjense esto. Nuevamente el libro de Ligorio, página 28. Ahora escuchen esto. Si el Redentor descendiera a la iglesia y se sentara en el confesionario para dispensar el sacramento de la penitencia, y el sacerdote se sentara en otro confesionario, y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, es decir, te perdono, y el sacerdote también le dijera a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, es decir, yo te perdono, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos.
Increíble. Aquí viene otra cita. De modo, ahora esto es blasfemia. Dice, de modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador. Pues cuando pronuncia las palabras de consagración, yo no sé si ustedes saben que la Iglesia Católica, cuando el sacerdote dice hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, el pan o la hostia ya no es hostia, es el cuerpo real de Jesús. Y el vino ya no es vino, es la sangre real de Jesús. De eso está hablando. De modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador, pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y presentándolo como una víctima para ser ofrecida al Padre Eterno. Así como bastó que en la creación del mundo Dios dijera, se ha hecho y fue hecho, Él habló y existió, así también basta que el sacerdote diga, hoc est corpus meum, este es mi cuerpo en latín, y he aquí que el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Jesucristo. San Bernardino de Siena dice que el poder del sacerdote es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan, es decir, la transformación del pan en el cuerpo de Jesús, requiere tanto poder como la creación del mundo. Eso es blasfemia. Lo que se le atribuye al Papa y lo que se le atribuye a los sacerdotes de tener poder de perdonar pecados es blasfemia, según la definición bíblica. Hay otras cosas que indican que este poder en realidad es blasfemo. Por ejemplo, su líder permite que le llamen el Santo Padre. Jesús dijo en San Mateo 23:9, a nadie llaméis Padre en la tierra. Además de eso, como leí, se le ha llamado Dios en la tierra. Ocupamos el lugar del omnipotente Dios, dijo León XIII. Eso es blasfemia. Además de eso, dice tener poder de perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Además de eso, el papado siempre ha profesado que tiene poder para poner y quitar reyes. En la Edad Media profesaba tener poder para poner reyes y quitar reyes. Y lo hizo. Daniel 2:21 dice que solo Dios pone y quita reyes. Además de eso, la Iglesia Católica tiene un dogma donde dice que el Papa, cuando habla ex cátedra, es infalible en sus declaraciones. Permítame leerles lo que dice un teólogo católico sobre esto. Dice, la infalibilidad del Papa es la infalibilidad de Jesucristo mismo. Cuando el Papa piensa, es Dios mismo el que está pensando en él. Eso es blasfemia. La Biblia dice que solo Dios es infalible. Solo Dios dice, yo Jehová no cambio. Mas ¿cómo un mero hombre puede decir que Él es infalible cuando habla desde el trono o ex cátedra? Además de eso, el Papa permite que la gente se le incline. Cuando Cornelio, según Hechos 10, se inclinó ante Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, dijo, levántate de ahí, que yo soy hombre como tú. Inclusive los ángeles no permitían que se les inclinara. Juan se les inclinó, según Apocalipsis 19:10, y el ángel dijo, no te inclines, que yo soy criatura. ¿Cómo es que el Papa entonces permite que la gente venga y le rinda pleitesía? Además de eso, hay declaraciones del poder papal donde dice que el Papa puede juzgar a todos y nadie lo puede juzgar a él. La Biblia dice en San Juan 5, el versículo 22 y 27, que Dios le ha dado a Jesús la facultad de juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre. Además de eso, hemos visto que el papado profesa haber cambiado los tiempos. Vamos a ver eso en unos momentos, los tiempos de Dios. Y vamos a encontrar que también ha profesado cambiar la ley de Dios. En unos momentos vamos a ir a eso. Todas estas características indican de que Roma papal, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuadra perfectamente con la característica de que habla blasfemias contra Dios.
Vamos a la característica número 6. Iba a ser un poder diferente que los otros reinos. Iba a ser no solamente un reino religioso, sino que iba a ser un reino ¿qué? Político. Es decir, iba a mezclar el hierro de Roma, que es el Estado romano, con el barro que representa la iglesia, según hemos estudiado. Iba a amalgamar, en otras palabras, la iglesia con el Estado. ¿La Iglesia Católica cuadra con esta característica? Perfectamente. Permítame compartir con ustedes algunas características. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica es el estado más pequeño del mundo? Tiene 44 acres, la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano tiene sus propios embajadores, se llaman nuncios a otras naciones. Tiene su propia moneda. Tiene su propio departamento de policía, tiene sus propios bancos, su propio correo, sus propias leyes civiles y su propio idioma. Es decir, es no solamente una iglesia, sino un estado. Se combina allí la Santa Sede, que es la parte religiosa, y el Estado del Vaticano, que es la parte política. Y el que preside sobre ambos es el Papa. Es decir, Roma papal es un sistema amalgamado, es un estado y es una iglesia mezclados en uno. Y dicho sea de paso, la Iglesia Católica durante su historia ha profesado tener las dos espadas. En una bula, que es una carta papal llamada Unam Sanctam, que fue enunciada en el año 1302, ahí dice que la Iglesia Católica, nosotros tenemos las dos espadas. La primera espada es la espada de la Iglesia y la segunda espada es la espada del Estado. Y fíjense, como estudiamos en nuestro primer tema de estos dos que estamos estudiando, nos dimos cuenta que este poder usaba la espada. Así que es interesante que diga que nosotros tenemos las dos espadas. La religiosa, no solo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sino la espada del poder civil. ¿Está claro? Es decir, la Iglesia Católica es una amalgamación, es un poder diferente que todos los otros reinos que vinieron antes, porque esos eran políticos, mientras que este es un poder político religioso. Fíjense lo que dice un historiador. En la Edad Media, la Iglesia no era un Estado, sino que era el Estado. O mejor dicho, la autoridad civil era el departamento de policía de la iglesia. Qué interesante lo que escribe este historiador, que el Estado sencillamente era el departamento de policía de la iglesia. Como la iglesia hacía cumplir sus dogmas y sus enseñanzas. Característica número 7. Iba a perseguir a los santos de Dios. ¿Han oído ustedes alguna vez hablar sobre el santo oficio de la Inquisición que se estableció en el siglo XIII? ¿Saben que miles, algunos creen que millones de los hijos de Dios fueron muertos, fueron torturados, sus bienes fueron confiscados, fueron encarcelados, porque creían diferente que la iglesia? Y lo que hacía, si ustedes dicen hoy a los sacerdotes católicos, ustedes persiguieron durante la Edad Media, y ellos dicen, no, nosotros no fuimos, fue el Estado. Y técnicamente es cierto, fue el Estado. Pero escuchen bien, fue la iglesia usando la espada del Estado. Y saben que eso es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús fue crucificado por una coalición entre iglesia y Estado. Porque los judíos, la iglesia, usaron el poder civil de Roma para crucificar a Jesús. Y eso fue lo mismo que pasó durante la Edad Media. La iglesia empleó el poder del Estado, empleó la espada para matar a millones de los hijos de Dios. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes en Francia, la famosa masacre de San Bartolomé. Podría contarles muchas cosas. En el documento que escribí
Hay 25 páginas nada más sobre esta característica, donde teólogos católicos dicen la Iglesia Católica tiene derecho a perseguir y a matar a los herejes si no están de acuerdo con la Iglesia, usando el poder civil. La característica número 8, que iba a intentar cambiar el calendario profético de Dios, los tiempos de Dios. No tengo tiempo de entrar a todas las dimensiones de esto, pero les voy a dar una corta reseña histórica. Cuando se levantó la Reforma Protestante en el siglo XVI, 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Martín Lutero, con las profecías que nosotros estamos estudiando, apuntaba el dedo a la Iglesia Católica y decía, la Iglesia Católica es el poder contemplado en las profecías, es el anticristo de la Biblia. La Iglesia Católica empezó a perder, inclusive naciones enteras se volvieron protestantes. Y por lo tanto reunieron el Concilio de Trento, el concilio más largo en la historia de la Iglesia Católica, 1545 a 1563. Y el propósito era buscar la forma de contrarrestar la Reforma Protestante. En el año 1534, un individuo que posiblemente han oído mencionar, San Ignacio de Loyola, estableció la Sociedad de Jesús, es decir, los jesuitas, como se conocen hoy en día. El propósito de los jesuitas era acabar con la Reforma Protestante, quitar el dedo acusador de las profecías de la Iglesia para apuntarlos a otra parte. De entre los jesuitas aparecieron dos teólogos de renombre. Uno se llamaba Luis de Alcázar, y Luis de Alcázar escribió un libro voluminoso, como de unas 900 páginas, a donde él dijo, mire, esa profecía del cuerno pequeño, esa profecía se cumplió 200 o 165 años antes de Cristo con un individuo llamado Antíoco Epífanes. Él fue el cuerno pequeño allá hace tantos años. Y decía, y la bestia de Apocalipsis 13, eso representa a Nerón. Es decir, su nueva interpretación profética era decir que la bestia y el cuerno pequeño se cumplieron en el lejano pasado en otra parte. Se levantó otro teólogo católico con el nombre de Francisco Rivera, jesuita también, y él escribió también un comentario voluminoso donde decía que las profecías del cuerno pequeño y la profecía de la bestia todavía no se había cumplido, que se iba a cumplir al final de la historia allá en Israel, en el Medio Oriente, con los judíos. Y por lo tanto, proyectando las profecías en cuanto al anticristo, al lejano pasado o al futuro, nadie podía ver que estas profecías se estaban cumpliendo con la Iglesia Católica en esa época. Es decir, estos dos teólogos procuraron cambiar el calendario profético de Dios. Y si ustedes van a un comentario católico hoy en día, van a encontrar que todavía los comentarios católicos dicen que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, un rey griego, y que la bestia representa a Nerón. Es decir, nada tiene que ver con nosotros, dicen. Y los protestantes han asimilado la idea de que el anticristo se va a levantar en el futuro por allá en Israel. Es decir, la Iglesia Católica desvió los ojos del lugar y con quiénes y cuándo se iban a cumplir las profecías bíblicas. Característica número 9. Este poder iba a intentar cambiar la santa ley de Dios. Y ustedes dicen, bueno, Pastor Bor, la Iglesia Católica no profesa haber cambiado la ley de Dios. ¿Saben lo interesante? Si ustedes van a una librería católica y compran catecismos o miren en los catecismos, van a descubrir algo muy interesante. Yo lo hice una vez en Albuquerque, en Nuevo México. Busqué todos los catecismos que pude conseguir y que particularmente quería mirar qué tenían que decir los catecismos en cuanto al segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Y saben lo que descubrí? En los catecismos no aparece el segundo mandamiento. Aunque está en la Biblia católica el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás ante imágenes, dice. En los catecismos ese mandamiento desaparece, aunque está en la Biblia católica.
Claro, tiene que desaparecer porque la Iglesia Católica está llena de imágenes. Claro, cuando eliminan el segundo mandamiento, quedan con 9 mandamientos. Entonces lo que hacen es partir el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces parten el 10º en 2 para terminar con 10. Pero el cambio más terrible que ha hecho la Iglesia Católica en la ley de Dios es que profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y los protestantes que hoy guardan el domingo no es porque lo consiguieron de la Biblia, sino porque lo heredaron de la Iglesia Católica. Permítanme leerles varias citas de fuentes católicas sobre este asunto. Dice un teólogo católico: fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica cambió este reposo al domingo. ¿Quién la cambió? La Iglesia Católica cambió, ahí está la palabra, este reposo al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. Y así es que al observar el domingo, los protestantes le están rindiendo homenaje, sin querer admitirlo, a la autoridad de la Iglesia Católica. De eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. Otro teólogo dice esto: el día de reposo de los judíos era el sábado. Nosotros los cristianos santificamos el domingo. La Iglesia, por el poder que le concedió el Señor, cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Quién cambió la observancia? ¿Jesús? No. Dice, la Iglesia lo cambió. Sigue diciendo este teólogo una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en lugar del sábado? Pregunta este teólogo católico. Dice esto: la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo. Los protestantes, quienes profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no se encuentre en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo, cuando Dios dijo claramente: santificarás el día sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Una última cita, esta es del cardenal Gibbons. Dice él: usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. Tengo 20 páginas de citas de autores católicos en el material que escribí, donde ellos constantemente dicen: la Iglesia transfirió el día, la Iglesia cambió el día del sábado al domingo. ¿Quién le dio autoridad a la Iglesia de cambiar la santa ley de Dios? ¿Quién le dio la autoridad de sacar el segundo mandamiento de la ley de Dios y dividir el 10º en 10 y decir que el día de reposo no es el sábado sino es el domingo? La Biblia dice que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Noten que no los cambió. Pensaba o intentó cambiar los tiempos y la ley, pero en realidad no lo pudo hacer. Característica número 10. Este poder iba a gobernar 1260 años. Esto es lo más extraordinario. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica gobernó exactamente 1260 años? Recibió su poder cuando Roma cayó, cuando los ostrogodos, quienes controlaban a Roma, cayeron en febrero del año 538. El emperador Justiniano hizo del obispo de Roma el señor en el oriente y en el occidente del imperio, dijo el emperador Justiniano. Lo interesante es que en febrero del 538 la Iglesia Católica recibió el poder. En febrero de 1798, en la culminación de la Revolución Francesa, fíjese, en el mismo mes, febrero 10 de 1798, exactamente 1260 años después de recibir el poder, en febrero del año 538,
El general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, entró al Vaticano, bajó de su trono al Papa Pío VI, le quitó sus anillos, le quitó su corona y fue llevado cautivo a donde murió exiliado en Valencia, en Francia. ¿Recuerdan que leímos que el que lleva en cautiverio va en cautiverio? Ustedes pueden mirar, el poder civil de Francia se levantó con el fin de acabar con el poder papal. ¿Saben ustedes que Francia se le conoce como la hija mayor del papado? Porque Clodoveo, el rey de los francos, fue el primero en darle poder a la Iglesia Católica. Pero fue Francia en la Revolución Francesa y deponiendo al Papa de su trono que le quitó el poder exactamente 1260 años después de recibir su poder. Característica número 11. Después de la herida mortal, la herida se le iba a ¿qué? A sanar. ¿Estamos viendo hoy el sanamiento de esa herida? Escuchen lo que decían los historiadores cuando cayó el papado en 1798. Dice uno, el papado, claro, ellos no conocían la profecía de Apocalipsis 13, el papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó ni un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. Y el historiador dice, el papado estaba extinto, si tan solo pudiera haber vivido hoy. ¿Ustedes vieron el funeral de Juan Pablo II? ¿Vieron la cantidad de gente que fueron de todos los países a ese funeral? Incluyendo 4 presidentes de los Estados Unidos. ¿Vieron el escándalo que hicieron los medios de comunicación? Impresionante. Dice otro historiador, en cuanto a la caída del papado, con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón, es decir, que no se iba a elegir otro papa, sería obedecido y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. Otro historiador dice, las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. El historiador dice, el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La revolución les suministró, escuchen bien, una herida que según parecía no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Y este es un historiador secular. Una herida que no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX, dice este historiador. Aún Malaquías Martín, el jesuita, dice esto en cuanto a los últimos 200 años. Dice, la Iglesia Católica ha estado inactiva durante los últimos 200 años. Y fíjense lo que declara. Dice, por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. Es decir, dominar. Hasta, escuchen, que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Cuántos años de inactividad dice Malaquías Martín? Esto lo escribió en 1986. 200 años. Si ustedes van de 1986, 200 años hacia atrás, los lleva muy cerca de 1798. Él mismo dice que durante 200 años después de 1798, el papado estaba inactivo porque tenía una herida mortal. Pero la herida se va a sanar. Noten lo que dice este teólogo. Este no es un teólogo adventista. Dice, la Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado
y una teocracia de alcance global. La iglesia Estado romano, porque lo dice la iglesia Estado romano, es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria. Y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Sí, en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder plenipotenciario, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes. Este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. La iglesia Estado romano en el siglo XX, escuchen esto, es un presbiteriano. Él no interpreta Apocalipsis 13, la herida mortal, como lo hemos hecho aquí, porque no entiende la plenitud de lo que hemos estudiado. Pero sí capta esto, dice, la iglesia Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Es de la iglesia reformada. Sabe más de lo que él, o sea, expresa más de lo que él entiende en su mente. Ahora, la última característica, el número 666. ¿Saben ustedes que el Papa a través de los siglos ha tenido un nombre especial que ha usado? Yo tengo documentación de esto. El nombre predilecto es vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa uno que ocupa el lugar de, un sustituto. En realidad es el equivalente en latín de la palabra anticristo en griego. La palabra anticristo en griego no significa contra Cristo, sino que significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa anticristos en el griego. Uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Y en el latín, anticristos es vicarius filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Ahora, si ustedes buscan el valor numérico, y lo van a tener en la pantalla para los que consiguen el DVD, van a encontrar que el nombre vicarius filii Dei, un nombre en latín, dicho sea de paso, si usted le busca la equivalencia numérica a las letras de ese nombre, van a encontrar que el valor numérico de vicarius filii Dei es 666. Uno de los nombres predilectos del obispo de Roma, vicarius filii Dei. Ahora, hay un detalle más que quiero compartir en cuanto al número 666. ¿Es ese un nombre blasfemo? ¿Quién se atreve a decir que Él es el sustituto de Jesús en la tierra? Que Él ocupa el lugar de Cristo en la tierra. ¿Quién se atreve? El que ocupa el lugar de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dice, yo les voy a enviar otro consolador, otro como yo. Es decir, que el Papa está profesando ocupar el lugar del Espíritu Santo. Ahora, un último dato en cuanto al número 666. Sabemos que ese número tiene que aplicársele a alguien en Roma, porque originalmente cuando el sistema de números romanos fue establecido, había solamente 6 números romanos. Hoy tenemos 7, tenemos la M. Pero la M fue agregada en el siglo II de la era cristiana. No era parte del sistema original de numeración que tenían los poetas latinos antes de Cristo. Interesante que si ustedes toman los 6 números romanos, excluyendo la M, y cuentan los 6 números romanos, 6, el 1 más el 5, más el 10, más el 50, más el 100, más el 500, el total de los números romanos es 666. Es decir, el anticristo debemos esperarlo en Roma. No cabe duda que representa este poder. Ojalá yo pudiera decir otra cosa.
Porque hay tanta gente sincera en este sistema. Pero las características claramente identifican a Roma papal como el cumplimiento de las profecías del cuerno pequeño y de la bestia. Y Dios llama a su pueblo sincero, que lo ama, a salir de ese sistema. En Apocalipsis 18 y el versículo 4, Jesús hace el llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Que Dios nos ayude a escapar de este sistema.